supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios.
confiaré, promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, promesas siguen fiel, tú eres fiel. Confiado estaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú siempre has sido fiel, Padre precioso. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela sé volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar, y ves que soy el mismo andar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que
derrotaron, Dios. Si callado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 Padre precioso, Señor, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu preciosa palabra. Ministranos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Le pido por favor que tome su lugar. ¿Cuánto nos gozamos de ver estas niñas alabando y adorando al Señor? Gloria al Señor. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. Estaba en la carta de Filipenses que era prosigo hacia el blanco. Entonces estos mensajes son necesarios, son edificantes. Hoy el Señor nos ha permitido traer un nuevo mensaje, pues este mensaje tiene que ver, estos días pues el mundo celebra el tema del Halloween y tenemos que ver qué dice la Biblia pues acerca de esta celebración. Así que el mensaje del día de hoy se llama Halloween, fiesta de las tinieblas, y está basado en Efesios 5:11. Entonces tenemos que realmente conocer qué es el Halloween. Esto se traduce como víspera de todos los santos, también es conocido como noche de las brujas o noche de los difuntos, y es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente la noche del 31 de octubre. Sus raíces realmente están vinculadas a la conmemoración celta de San Maín, que significa fin del verano. Esto es una celebración pagana y tiene un trasfondo espiritual de ocultismo de las tinieblas. Contiene símbolos alusivos a la muerte como calaveras, féretros, cementerios, lápidas, brujas, hechizos, sangre derramada, duendes, vampiros, sitios embrujados, calabazas, gatos negros, velas, máscaras, disfraces, arañas, telarañas, truco o trato por medio de dulces. Entonces realmente vemos que sí, este tema de Halloween es una fiesta realmente de las tinieblas. Esto fue constituido por los druidas. Ellos eran los reyes del oculto, celebraban la muerte y realizaban sacrificios. De hecho, también tenían la costumbre de que llevaban presentes o llevaban comida allí a los difuntos, pensando de que ellos un día iban a regresar a la vida. Así que la noche de Halloween es propicia para los satanistas para realizar todo tipo de ritos demoníacos, sacrificando animales y aún en muchos casos sacrificando niños. Entonces podemos ver así por encima que esto es una práctica pagana y demoníaca de las tinieblas. Realmente no tiene nada que ver con la vida, pero siempre cualquier circunstancia que nosotros miramos, cualquier fiesta, cualquier situación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Filtrar por la escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Porque yo creo que la mayoría de los que estamos acá cuando éramos niños, pues participábamos en eso, pero no conocíamos realmente el trasfondo. Nos parecía realmente algo como muy sano el pedir dulces, pero realmente esto tiene un trasfondo espiritual y no es bueno, es realmente algo de las tinieblas. Entonces vamos a ir a nuestro texto principal del día de hoy, que es Efesios 5:11. Efesios 5:11, si quiere por favor léalo conmigo. Dice: y no participéis de las obras de las infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que hacer, más bien reprenderlas. Entonces el versículo más claro que nos habla acerca de esto dice: no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces entendemos que el Halloween es una celebración, obviamente, de las tinieblas. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que nosotros no debemos participar. Entonces los creyentes no participamos en el Halloween, sino que al contrario, como dice la palabra, nosotros reprendemos esta práctica oculta de las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice también la palabra que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas y más ahora nosotros somos la luz en el Señor. Entonces no participamos como creyentes y por medio de la escritura lo que hacemos es reprender esto.
Para muchos tal vez puede sonar legalismo, puede sonar religioso, dirán que el pastor es extremista, pero realmente nosotros tenemos que obedecer a la Biblia, a lo que dice la Escritura, a lo que el Señor ha constituido allí, porque Dios, el Señor a lo largo de la historia bíblica, a través de los mandamientos de la ley mosaica, lo que ha hecho es que instituyó unas leyes, y vamos a ver a lo largo de este mensaje que hay mandatos allí en Deuteronomio, en Levítico, donde Dios prohíbe las prácticas de todo lo que tiene que ver con los muertos. Entonces no podemos ser engañados por desconocer lo que el Señor ordena. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. Entonces debemos tener presente que nadie nos puede engañar. No podemos permitir que las personas, o por agradar al mundo, a la familia, digan: venga, esto no tiene nada malo, participe, lo invito a la fiesta, póngase un antifaz, vístase angelito, que eso no tiene nada malo. Pero realmente dice la palabra que tenemos que mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, como pudimos ver el origen de esto por encima, realmente es algo que tiene que ver con una fiesta pagana, una fiesta de las tinieblas, y es una fábula. Entonces por eso dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces vemos que en el mundo no solamente Halloween, sino hay muchas fiestas, muchas festividades que son tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El Señor es dador de vida y nosotros tenemos que celebrar la vida. Estamos en un tiempo donde estamos prácticamente terminando, digamos que una pandemia. Vimos la cantidad lastimosamente de muertos que hay alrededor del mundo por esta causa. Nosotros, nuestra iglesia, también tuvimos la pérdida de Sandy, y no podemos celebrar la muerte. Tenemos que celebrar la vida, porque Dios es dador de vida. Entonces, pero aquí surgen preguntas: ¿por qué se celebra el Día de Todos los Santos o de los Fieles Difuntos? Pues aproximadamente, y según la historia, en el siglo VIII, la Iglesia Católica quisieron cristianizar esta celebración y fue antecedida el 1 de noviembre, conocida como la Fiesta de Todos los Santos. Es la festividad que se celebra el 1 de noviembre, o de los fieles difuntos. Esta celebración religiosa conmemora el paso de los difuntos por el purgatorio. Recordemos que la Biblia no enseña acerca del purgatorio. Hemos hablado aquí en diferentes mensajes acerca de qué hay después de que la persona muere. Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo dice que no verá la vida de Dios. O sea que está después de la muerte, está la presencia de Dios o está lejos de la presencia de Dios. Entonces, esta misa a los difuntos o benditas ánimas del purgatorio lo ha adoptado la Iglesia Católica como una festividad. De hecho, vemos que en Latinoamérica, especialmente pues en Colombia, los días lunes en varios cementerios se realizan visitas allí a las almas del purgatorio, donde la gente prende velas, ¿cierto? Y hacen rogativas allí a los difuntos. Todo esto realmente es como dice Oseas 4:6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que muchas personas participan en estas festividades porque desconocen el conocimiento que está en la Escritura. Por eso la Biblia es un manual, por eso tenemos que ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso damos gracias al Señor, porque esto aquí es una iglesia bíblica donde examinamos qué es lo que realmente está escrito allí en la palabra, y es lo que enseñamos y es lo que predicamos, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos una iglesia bíblica y no desconocer todo esto. No es que por desconocimiento entonces vamos a practicar en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces recordemos que realmente la Biblia está totalmente en desacuerdo de todo lo que tiene que ver con los muertos, de consultar a los muertos, de hacer misas a los muertos, de hacer rezos y todo esto desde el Día de los Santos o de los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque realmente vemos en la Escritura, Mateo 22:32, dice: yo soy el Dios de Abraham. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, es lo que dice la palabra. O sea que nuestro Dios es dador de vida y Él es Dios de vivos, como dice la Escritura, y no Dios de los muertos. En Levítico 20:27 también encontramos que hay una exhortación dura. Dice:
y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto. ¿Qué significa evocar? Significa hacer memoria por un difunto, puede referirse a la acción de llamar allí a los espíritus. Entonces dice que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto. Entonces toda esta fiesta de Halloween, toda esta fiesta, esta celebración de los fieles difuntos tiene que ver con la evocación a los muertos o a los espíritus. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que usted lo pueda leer en su casa, allí en 1 Samuel 28, encontramos el pecado que cometió allí el rey Saúl al consultar una pitonisa, una bruja, y él fue a consultar esta bruja, obviamente para evocar el espíritu de Samuel, que ya había muerto. Entonces en esta ocasión Saúl también utilizó un disfraz para engañar a la bruja, porque obviamente la bruja sabía que la persona que fuera encontrada en adivinación o practicando esta cuestión tenía que ser apedreada. Por eso fue que Saúl se disfrazó para confundir allí a la bruja. Entonces también habría otra pregunta acá: ¿qué consecuencia puede traer esta práctica de la celebración del Halloween en la vida de las personas y en especial de los niños? Entonces puede venir espíritu de miedo, espíritu de terror, espíritu de muerte, de desobediencia, rebeldía. También hay un impedimento para ser libres y conocer la verdad del Evangelio. En esto se mueven realmente muchísimas cosas ocultas. He visto el caso de varias personas, en especial una mujer en Casillas, que ella murió en un accidente trágico, ensangrentada, y cuando yo vi el Facebook de esa persona, ella tenía fotos en Halloween de la misma manera prácticamente que murió, con fotos ensangrentadas. Entonces realmente esto es hacer alusión a la muerte, tal vez es llamar el espíritu de la muerte. Dice en Efesios 4:27 que no le demos lugar al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo en ninguna manera. Nosotros celebramos la vida y no celebramos la muerte, porque Dios es dador de vida y no de muerte. Recordemos que la muerte fue algo que fue introducido a causa del pecado, a causa de la desobediencia. La muerte bíblicamente nunca fue el propósito de Dios. Nunca fue el plan de Dios la muerte para nosotros. Por eso fue que Él tuvo que vencer al que tenía el imperio de la muerte. Encontramos también de Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Entonces también encontramos que el tema de los muertos también se utiliza para la adivinación, y dice aquí la palabra que no haya quien practique la adivinación, ni agorero, o sea que nosotros cristianos no debemos tener agüero. Igual así como se celebra el Halloween, ahorita vienen las festividades navideñas y hay personas que tienen agüeros, que compran la ropa interior amarilla, que cogen las maletas para darle la vuelta a la manzana y las 12 uvas, y todo esto simplemente son agüeros y pueden parecer inofensivos, pero esto lo que provoca es la ira de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces guardemos nuestro corazón de todas estas cosas que aparentemente son inofensivas, pero que realmente están provocando la ira de Dios. Entonces dice que ni agorero ni sortílego. Así que si usted compra chance, pues no compre chance, porque la Biblia dice que el Señor no se agrada con los sortílegos, los que confían en el horóscopo, los que confían en el baloto, que si me gano el baloto, pastor, voy a empezar a ir a la iglesia. No, mejor venga a la iglesia y no compre baloto, porque realmente nuestra confianza está puesta en Dios. Dice también que no haya hechicero. Recordemos que los hechiceros, los brujos, ellos siempre consultan a los muertos. Ellos hacen rituales invocando a veces la tabla Ouija. ¿Para qué? Para llamar espíritus de muertos. Y todo esto realmente es algo de ocultismo, es algo que la Biblia prohíbe. Dice ni adivino, ni mago, y vuelve y dice ni quien consulte a los muertos. Lamentablemente las personas que han partido de este mundo y ciertamente nos han causado dolor, pues simplemente ya murieron y ya no podemos hacer absolutamente nada. Si la persona partió con Cristo, pues ¿a dónde está? Según Pablo dice, a la presencia del Señor.
Que Pablo decía, ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero si una persona murió en condenación, murió sin Cristo, pues simplemente está en un lugar que se llama el Seol. Y un día va a ser resucitado para el juicio del trono blanco. La Biblia es completamente clara en estos temas. Entonces no tenemos por qué confundirnos o por qué estar celebrando estas festividades paganas. Entonces dice que ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Dice pues porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces ahí está la exhortación en Deuteronomio, en la ley mosaica, donde nos está advirtiendo acerca de estas prácticas. Nosotros estamos bajo la ley, no bajo la gracia, pero estos son normas, son leyes y estatutos que siguen vigentes hasta el día de hoy, o sea que no los podemos desechar. Pero entonces a veces la pregunta sería, ¿por qué las personas aman estas festividades? Pues nos dice Proverbios 8:36, dice, mas el que peca contra mí, ¿qué pasa? Defrauda su alma. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, así como nosotros amamos la vida de Dios, también hay personas que aman la muerte y personas que se complacen realmente con cosas de la muerte. Encontramos a veces personas que por desconocimiento se mandan tatuar una calavera, ¿cierto? O cosas alusivas a la muerte. Y dice, pero ¿cómo puede una persona llegar a amar la muerte? Pues dice la palabra que los que aborrecen al Señor son personas que aman la muerte. ¡Qué tristeza! Que haya personas que amen la muerte. Yo pregunto, ¿quién quiere morirse? Pues nadie. Queremos vivir la vida de Dios. Sabemos que obviamente, según la palabra, ¿cierto? Un día todos vamos a morir, según Hebreos 9:27, porque es la paga del pecado. Pero no es que estemos deseando morirnos. Porque hay personas que sí quieren morirse, pero porque perdieron un ser querido, porque perdieron sus riquezas, perdieron su trabajo, tienen un problema sentimental y tal vez quieran suicidarse. Y son personas que están amando la muerte, o sea, que aborrecen la vida de Dios. Amén. Entonces no podemos pensar que esto del Halloween simplemente es inofensivo, porque algunos lo justifican, dice, pues yo voy a disfrazar a mi hijo de angelito, de osito, de princesita, y esto no tiene nada malo, es que el pastor exagera. Eso es puro cuento, pero realmente no podemos participar porque el mundo pagano lo dedicó como el Día de los Muertos, el día del Halloween, y todos los días son santos, todos los días son del Señor. Así que ese día yo les sugiero a los que tienen hijos pequeños, no participe, no los disfracen y le ponga un disfraz, sino explíquele con amor, porque un niño entiende, explíquele que son cosas de las tinieblas, porque si usted a un niño, y pongo el ejemplo de los hijos de Gilbert que son pequeñitos, usted va y le muestra una calavera, pues ¿cuál va a ser la impresión de ellos? Pues susto. Entonces expliquémosle con amor que eso son cosas de las tinieblas, son cosas de muerte. Yo creo que a veces si uno le explica a un niño, ellos pueden entender mejor que lo que entiende uno, porque hoy en día tristemente estas celebraciones ahora se disfrazan más los adultos que los niños. Y usted ve que los disfraces no son nada bonitos, son de diablo, ensangrentados, con un cuchillo en la frente, o sea, cantidad de cosas que son alusivos a la muerte y son personas que aman la muerte. Y les parece realmente esto maravilloso, pero realmente esto va en contra de Dios, va en contra de la enseñanza bíblica. Así que nosotros tenemos que rendir este tributo a la vida y no a la muerte. No ni al pecado ni a la rebeldía. Santiago 4:4 también nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea que no participamos en estas festividades. No debemos hacerlo, y menos un creyente. Lo triste es que hay personas creyentes que muchas veces por desconocer la palabra participan en esto. Entonces le colocan la telaraña al carro o le colocan una calabacita allá a la puerta y creen que eso no tiene absolutamente nada. Es más, mire, yo con todo respeto, ese día cuando de pronto uno sale y de pronto una persona le ofrece un dulce, yo ni lo recibo porque son cosas sacrificadas a los ídolos.
No es el dulce, es la cuestión. Reciba el otro día, comas el dulce otro día, pero ese día recibir dulce, yo creo que de cierta forma es participar en las obras infructuosas de la tiniebla. Pasamos por el respeto y pues no, muchas gracias. Ni damos dulce, no es que tengo la tienda, entonces toca darle dulces, pues preferible cierre la tienda y no participe en eso. Así le rompan la nariz, ¿cierto? Lo triste es que muchos pastores y muchas iglesias han cogido esta práctica argumentando de que es inofensiva, y ese día a veces muchas iglesias lo que hacen el 31 de octubre es que mandan traer a sus niños disfrazados de angelitos, disfrazados de personajes bíblicos. Pues yo realmente respeto esta posición, pero no la comparto, porque no, hágalo, podemos enseñar obviamente a través de obras de teatro, pero hagámoslo otro día, pero no ese mismo día participar, porque ¿qué pasa? Que nos volvemos como la iglesia católica, empezamos a adoptar lo malo como si fuera bueno. Y esto también es apostasía, esto también es apartarse de la verdad. Entonces nosotros debemos ser radicales en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6 también nos da una advertencia en el versículo 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea que si los incrédulos, que si el mundo quiere celebrar esto, pues lo respetamos, pero nosotros no lo compartimos. Y si tenemos la oportunidad de hablarles del Evangelio del Señor Jesucristo, pues lo hacemos, porque ¿sabe qué pasa? Que a ellos les va a parecer tal vez, les va a parecer curioso que nosotros no lo celebremos. Entonces es una oportunidad para nosotros poder mostrar a Cristo. Por eso la importancia de que usted apunte los versículos de estas enseñanzas para que usted pueda hablar con soporte bíblico. Porque no solamente es, bueno, ¿por qué no celebran? No, pues porque el pastor dijo. No, que podamos decir, porque la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprenderlas. Y es que por sentido común, por lógica, cuando vemos esta celebración, esta alusión a la muerte, pues nos podemos dar cuenta que son obras de las tinieblas. Y es lo que está hablando Pablo allí en la iglesia de Éfeso. Entonces, dice también, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Y nosotros somos de la luz y nos vestimos, como dicen, con armas de la luz, que es el poder del Evangelio. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces realmente Pablo también a la iglesia de Corinto está haciéndole una exhortación acerca de las prácticas paganas que tenía allí el pueblo. Y a la iglesia de Tesalónica también Pablo le habló, 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, dice, examinarlo todo. O sea que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar absolutamente todas las cosas. Por eso le decía, todas las situaciones que a veces se presentan, siempre debemos examinarlas a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? Porque realmente la Biblia tiene muchísima información. ¿Por qué tiene muchísima información? Pues porque es la palabra de Dios, porque es un libro completo, porque es el manual que el Señor estableció para sus hijos, para nosotros los creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rechazarlo todo? Examinarlo todo. O sea que tenemos que andar como con una lupa examinando absolutamente todas las cosas. Dice, retener lo bueno, dice, absteneos de toda especie de mal. O sea que debemos abstenernos de nosotros celebrar cualquier fiesta que sea alusiva a la muerte. A la iglesia de Colosas, también en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos libró de la potestad de las tinieblas? El Señor Jesucristo. Porque como dice la carta de Efesios, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora el Señor nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es lo que dice allí realmente la Escritura. Entonces fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Antes participábamos en estas obras infructuosas de las tinieblas, pero ahora no lo hacemos porque el Señor nos libró de las obras de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, un reino que es de paz, que es de amor, que es de justicia, que es de luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, si el Señor nos libró de las tinieblas y nos ha dado el conocimiento por la Escritura, ¿por qué un creyente tendría que celebrar esta práctica?
Vuelvo y le digo, podrá parecer legalismo, podrá parecer extremismo, pero simplemente significa obediencia. Entonces usted decide si obedece o no obedece. Yo le estoy dando las herramientas, le estoy dando el argumento bíblico, el soporte bíblico, pero usted decide si obedece o no obedece, porque el pastor no va a estar el 31 allá llamando a su casa y pidiéndole evidencia a ver si usted está cumpliendo. No, es algo que cada creyente debe adoptar, porque cada mensaje tras mensaje tras mensaje, lo que hacemos es lo que dice Santiago 1:22, no solamente somos oidores, sino somos hacedores de la palabra. O sea que tenemos que poner por práctica lo que escuchamos acá, porque si no ponemos por práctica, pues estaríamos perdiendo realmente nuestro tiempo. ¿Cierto? Podemos escuchar del amor al prójimo, de amar al esposo, de amar a la esposa, de bendecir a los hijos, de ser un buen empleado, de tener la nueva vida en Cristo, pero si no ponemos por obra la palabra del Señor, pues estará siendo infructuosa la palabra del Señor. Y no es el propósito del Señor, porque la palabra es viva y la palabra es eficaz, la palabra es poderosa, pero siempre y cuando nosotros seamos hacedores de la palabra. Así que yo le pido que estos mensajes no los deseche, porque estos mensajes poco se predican y poco se enseñan y poco gustan. Que muchos dijeran: ay, pastor, ¿por qué no predicó de otra cosa? Yo quería celebrar, yo estaba invitado a la fiesta del Halloween esta noche. No, lo invito a la fiesta con Jesús, lo invitamos a las bodas del Cordero, ¿sí ve? A celebrar realmente la vida. En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, dice, es del diablo. Nosotros no practicamos el pecado, dice, porque el diablo peca desde el principio. Recordemos que antes de la creación de Adán y Eva, el diablo ya había cometido pecado, el diablo ya se había rebelado contra Dios. Por eso dice que el diablo peca desde el principio, pero también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el Señor Jesucristo vino a nuestra vida para hacernos libres. Dice la palabra: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace? La verdad nos hace libres de la opresión, de la esclavitud. Ya no tenemos que andar en la opresión, ya no tenemos que andar celebrando la muerte, porque vuelvo y le digo, la muerte es algo desastroso, es algo triste, que ha traído desolación y no tenemos por qué celebrarlo. Por el contrario, celebramos la vida. Vemos que también en México hay una cultura, yo creo que muchos de ustedes saben, donde ellos celebran la Santa Muerte y hacen apología allí a la muerte y visten calaveras y se inclinan a ellas. O sea, esto es algo desastroso. Y si usted ve México, la Ciudad de México es una de las ciudades más violentas del mundo, donde hay mucha mortandad, donde hay un narcotráfico y toda esta corrupción que hay. ¿Por qué? Porque obviamente hay una consecuencia del pecado que están practicando. Qué tristeza que un país, que una nación se dedique a celebrar la muerte. En Estados Unidos también hay una ciudad que se llama Salem, que es una ciudad del condado de Massachusetts, donde también hay una ciudad que se llama la ciudad de las brujas, y allí realmente se realizan peregrinaciones, no solamente el 31 de octubre, sino todo el año. La gente viene de muchos países a celebrar allí, y todas sus casas son alusivas allí a las brujas, son casas negras, las personas vestidas como brujos, y es una cultura pagana que viene de hace muchísimos años. Entonces uno dice: ¿hasta dónde se puede una persona por desconocimiento, por rebeldía? Porque yo digo, eso es rebeldía, es la necedad del ser humano, es aborrecer realmente las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios, como dice la Escritura, son realmente vida. Juan 14:6, el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús nunca dijo: yo soy la muerte, agradecer en la muerte. No, por el contrario, Él es el único camino de vida. Volviendo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 10, del 20 al 22, dice: también digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, dice Pablo, os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuál es la orden que está dando allí Pablo a la iglesia de Corinto y a la iglesia en este tiempo? Que no nos hagamos partícipes con los demonios. Los demonios pues tiene que ver con toda esta celebración de Halloween, tiene que ver con la muerte. Entonces no debemos hacernos partícipes con los demonios. ¿Por qué Pablo estaba tal vez hablando
hablando esto allí a la iglesia de Corinto? Porque habían desórdenes ya. Esta fiesta pagana de las tinieblas tiene muchísimos años. Algunos dicen que data de 1 o 2 siglos antes de Cristo. O sea que es una tradición pagana que ha venido por culturas y por culturas. Entonces dice Pablo allí en el versículo 21, dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice: o provocaremos a hacerlo al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces es una exhortación obviamente a la iglesia a no participar en ninguna de estas fiestas tradicionales. Levítico 26 también está allí en la ley mosaica, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Entonces sí hay una dura advertencia de parte de Dios desde tiempos bíblicos, desde tiempos antiguos, a no participar en nada que tenga que ver con absolutamente esto. Nosotros tenemos que imitar realmente lo bueno y no lo malo. Es lo que dice en 3 de Juan 11. Dice: amado, dice, no imites lo malo. O sea que las cosas malas, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlas, no tenemos que imitarlas. Dice: si no imitemos lo bueno. Dice: el que hace lo bueno, ¿de quién es? Es de Dios. Pero el que hace lo malo, pues no ha visto a Dios. Qué palabra tan clara, qué versículo tan contundente. Entonces, una persona que participa en las obras infructuosas de las tinieblas, del Halloween, simplemente es una persona que no ha visto a Dios, que no conoce a Dios. Por eso le digo, y es una oportunidad para que nosotros, que ahora somos luz, con amor, les podamos testificar a ellos. Si es el sobrinito, la sobrinita, el familiar, pues con amor les decimos el trasfondo que tiene esto. Y pues simplemente así ellos lo hagan, pero simplemente sabemos que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra puede hacerlos libres. Porque si nos hizo libres a nosotros, pues cuánto más a ellos. Porque Dios no ha desechado a ninguna persona. El deseo de Dios es que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos y conozcamos la verdad bíblica del Evangelio. Usted y yo ya la conocemos. Gloria a Dios por eso. Vivamos la vida de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Que testificamos que somos luz. Por eso recuerde que Jesús le decía a las personas cuando los sanaba, cuando los hacía libres, les decía: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. O sea que esto también es una oportunidad para nosotros poder testificar. El día de hoy es una oportunidad que el Señor nos ha dado para poder testificar de Cristo, poder testificar que la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, no participa en las obras infructuosas de las tinieblas. Que como cristianos rechazamos el Halloween, porque es lo que realmente enseña la Biblia. Porque notamos que simplemente todo eso son cosas alusivas a la muerte y Dios obviamente es dador de vida. En Levítico 19:31 también dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándonos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces no nos volvamos a estas prácticas. Usted y yo ya tenemos el conocimiento, como le digo, por la Escritura. Si usted desconocía este tema, pues ahora ya sabe que no debemos participar. Y no nos volvemos a nada de esto, ni a encantadores, ni a adivinos, ni los consultamos. Otro tema que se ve también en este tema de Halloween o aparte de esto es el tema de la tabla Ouija. Yo creo que ustedes saben, los niños que están en el colegio saben que esto son cosas, que estas prácticas son demoníacas, que muchos niños que han practicado el tema de la tabla Ouija han resultado con problemas espirituales, y son niños y jóvenes que quieren suicidarse, que quieren acabar con su vida, que terminan odiando a sus padres. ¿Por qué? Porque le han dado lugar al diablo. Han desconocido esto, pero eso ha sido una entrada a los demonios, porque la parte espiritual es bíblica, tanto buena como tanto oscura las tinieblas, y nosotros somos de la parte espiritual buena. Por eso es que el Señor habla, porque dice la palabra que Él habla de espíritu a espíritu. Por eso es que cuando nosotros los cristianos escuchamos la palabra, pues podemos entender la palabra, porque somos seres espirituales.
Pero vuelvo y le digo, el Señor ha puesto un límite y nosotros no podemos transgredir ese límite. O sea, por eso no celebramos misas de muertos. Lamentablemente, si una persona falleció, es doloroso, pero sabemos que simplemente ya es Dios el que tiene el control. Si la persona murió en Cristo, pues gloria al Señor, nos duele, pero sabemos que en el caso de Sandy, pues partió para estar a la presencia del Señor. Como también a veces sabemos de personas que tristemente parten, obviamente sin conocer a Cristo. Esta mañana fui a comprar allí a donde el vecino unas pilas que necesitábamos para el micrófono y nos dijo de Pablito. Pablito es una persona que viene, que ha venido a la iglesia, que es una persona cristiana y está grave en el hospital. Y ella me decía que tal vez sean los últimos días. Pero en el fondo nosotros sabemos que es una persona que siempre tuvo su corazón para con Dios. Así que si él llega a partir, él tiene obviamente el acceso celestial. ¿Por qué? Porque él creyó que Jesús era su Señor y su Salvador. Oramos para que el Señor pues haga un milagro, pero la realidad es que está delicado. Y en el hospital le dijeron al familiar que obviamente pues prácticamente ya era como imposible. Entonces, obviamente las brujas o los brujos, ellos practican rituales de las tinieblas usando todo alusivo a la muerte, como riegos, hechizos, rezos. Ellos utilizan cosas extraídas de los cementerios. Eso es lo que hacen los brujos, coger cosas de las tinieblas, como tierra de cementerio o huesos de muerto. ¿Para qué hacen esto? Para dañar a otras personas. Porque no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. La Biblia habla de que hay brujos, ¿cierto? Pero también dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces hay personas que me dicen, pastor, ore por mí porque yo creo que me están haciendo algo. Pues simplemente ponga su confianza en Dios, porque sabemos que es más poderoso el que está en nosotros. Nosotros no podemos evitar eso, pero sabemos que eso es infructuoso ante el poder de Dios. Nosotros los pastores, las iglesias, tenemos bastante lucha con cosas obviamente de las tinieblas. Aquí hace mucho tiempo, yo les conté a algunos de ustedes, vino una persona, aparentemente esa persona creíamos que esa persona estaba en cosas ocultas porque sentíamos la carga cuando venía esta persona. Esos días encontramos unas cosas chorreadas ahí en la reja y pues yo simplemente lo que hice fue lavar la puerta pero yo no le puse atención a eso, pues obviamente oré y esa persona no volvió. Por ahí pasaba a veces y nos miraba pero como mal. Entonces venía a hacer tal vez oraciones contrarias, pero sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces las personas que practican todo esto del Halloween, de la brujería, de consultar a los muertos, simplemente están rechazando la luz del Evangelio de Cristo y se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, como les decía, este tipo de mensajes donde somos confrontados a veces no son bien recibidos por el mundo, no tendrán mucha aceptación, pero para nosotros es el poder de Dios porque es la palabra del Señor. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Posiblemente si usted no practica en estas festividades, créame que a un familiar lo pueden aborrecer. Pero es que usted es religioso, pero es que usted es extremista, usted es legalista y nos van a aborrecer. Y es lo que está diciendo allí Juan, que por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque nosotros no corremos hacia ellos. Es como en esas festividades ahorita de fin de año, vemos que las personas están en fiestas, en tragos, en todos estos afanes del mundo y nosotros pues no participamos en eso y obviamente para ellos es como raro que nosotros no participemos. Entonces por eso es que nos aborrecen. Y ya para culminar, para ir terminando este corto mensaje, habla en Romanos 12 del 1 al 2, habla de los deberes cristianos. Y dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia. Dice Pablo, os ruego, me gusta esta expresión de Pablo, porque Pablo tenía el deseo de que las iglesias donde Pablo visitaba, ellos se entendieran. Y Pablo en amor les decía, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Tal vez yo no soy el apóstol Pablo, pero sí como pastor les puedo decir, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, sino que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo? Este siglo es malo, este siglo es perverso. Entonces dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nosotros nuestro entendimiento? Con la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Entonces aquí está la clave. Debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la Escritura. Por eso le recomiendo, por eso le ruego que usted tenga su Biblia, que usted escudriñe su Biblia, que usted la lea, que usted la memorice, que usted la ponga por obra, que usted comparta el Evangelio, que usted predique el Evangelio a donde sea posible, porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. No espere ni piense que el pastor es el que debe estar predicando a toda hora. Esto es la exposición del Evangelio. El pastor obviamente tiene su labor, pero el ministerio de la reconciliación es de todo. En semanas anteriores estábamos viendo acerca de la Gran Comisión, donde dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Entonces, que renovemos nuestra mente por medio de la palabra del Señor para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces esperamos que este corto mensaje, pero un sustancioso mensaje, sea de bendición a nuestras vidas. Le reiteramos a los hermanos de Cartagena, de Supía, a las personas que nos ven a través de estas plataformas virtuales, y que el Señor permite que lleguen estos mensajes, que como iglesia, Casa Iglesia, Familias en Cristo, no participamos en obras infructuosas de las tinieblas. No participamos en el Halloween, estamos totalmente en contra. Si el mundo quiere celebrarlo, allá ellos, pero nosotros buscamos agradar simplemente a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Padre precioso, Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias. Gracias por la vida, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre precioso, de poder escuchar este mensaje, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea poderosa en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si en otro tiempo, Señor, habíamos participado en las obras infructuosas, Señor. Pero ahora conocemos por tu palabra, Señor, que no es tu propósito, que tu propósito es la vida, Señor. Que tu propósito eres tú, que el propósito es que todos lleguemos al conocimiento de tu preciosa palabra, Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder vivir, Señor. Te pedimos que nos continúes bendiciendo grandemente. Guárdanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Oramos por las familias de la iglesia, por nuestros niños. Gracias por la vida de Sofi, de mi hija, Señor, que han tomado la decisión de exaltar tu nombre, de alabarte, de adorarte, Dios. Gracias por esta pequeña congregación, Dios, que tú permites, Señor, que estemos firmes allí en tu palabra, que estemos firmes en la Escritura, Señor. Guarda nuestros corazones, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Guárdanos, Padre precioso, te lo pedimos en esta mañana, Señor. Sabemos que tu regreso está pronto, Señor, y que cuando tú regreses nosotros podamos ser hallados fieles, Señor. Te pedimos que nos sostengas, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo de dificultad, Señor, en una pospandemia que ha traído escasez a muchas familias, Señor. Oramos por los que tienen necesidades, Señor. Tu palabra dice que si tú no escatimaste a tu propio Hijo, dice, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas, Señor? Oramos por los hermanos que tienen necesidad, para que tú les proveas, para que les abras puerta de empleo, Señor, para que pongas gracia y favor sobre nosotros, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. Permítenos y que podamos continuar exponiendo tu palabra. Gracias por la iglesia de Cartagena, por estos hermanos que han entendido el mensaje, por los hermanos en Supía, Caldas, y por los lugares donde tú permitas que tu palabra llegue, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos.